puse que soy hija de José Grajales Santos, nieta de Josefa Santos y Pérez, bisnieta de Bartolomé de Jesús Santos y Barreto, y tataranieta de Pedro Santos Acevedo y Lucía Barreto y Delgado. O sea, rápido establezco mi parte de mi genealogía, ¿verdad? Ahí está la por lado de mi padre. De mi madre, pues no se dice nada, pero tengo madre, ok, que se sepa. Ok, vamos entonces a hablar ahora de la portada del libro. Pues hay unos cuantos elementos que quiero pues, destacar. Primeramente, el color que escogí para la carpeta es principalmente el color verde, porque el verde simboliza a mi país, mi patria, una isla tropical. También el verde es el cañaveral, es el producto que ellos se dedicaron a trabajar y a cultivar la tierra. Así que la portada y la contraportada hay un gran cañaveral. Ok, el próximo elemento, que no está en la portada, pero está en la contraportada, es la central. La central es donde se procesaba la caña. Estas centrales modernas se establecieron en la segunda mitad del siglo XIX en Puerto Rico. Y ellos se convirtieron en colonos de esa central. Los colonos eran los que le vendían la caña de azúcar a donde se procesaba el azúcar para convertirla en azúcar refinada y procesada. ¿Ok? Vamos entonces al próximo elemento. El próximo elemento que vamos a ver si se dan cuenta que está detrás de la palabra isleños. Fíjense en lo que está. Es una nube, pero realmente no es una nube. ¿Qué es? Un mapa cortado de la parte noroeste de Puerto Rico, que es donde se establecen esos hermanos, desde la Moca, Aguadilla, Arecibo, todo llegando hasta Arecibo. O sea, toda esta parte es donde se establecen ellos. Otro elemento importantísimo y de primer plano es este automóvil con el Juan Santos Barreto, su esposa, hijos y nietos. Esto es indicativo del éxito económico que habían tenido algunos de esta gente que llega de Tenerife y se establecen en Puerto Rico. O sea, tener un carro Packard en esa época quiere decir que tenían mucho dinero para poder, la forma en que están vestidos, todo eso, ¿verdad? Pues ya esa imagen nos dice que algunos de ellos tuvieron un gran éxito económico. El otro elemento, y el último que voy a destacar en la tarde de hoy, es este documento que está así sombreado, y este documento es la declaración de nacionalidad de mi bisabuelo, que se mantiene fiel a la corona de España cuando hay el cambio de soberanía. Y ahí lo dice muy claro que él era de la Orotava. ¿Ok? Así que la portada nos dice una historia, nos dice qué está pasando, qué va a pasar dentro del libro. En mi proceso de investigación, son 4 años que yo digo, fue 4 años que yo me decidí para empezar un libro, pero yo empecé mucho antes el proceso de investigación. Principalmente fue en las bases de datos de Ancestry y Family Search. Contraté los servicios de los estudios genealógicos canarios 2 veces, en el 2015, en el 2017, para que me hicieran búsquedas acá, en el Archivo General de Puerto Rico, en la colección puertorriqueña de la Biblioteca General de Puerto Rico, de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, microfilminas de Family Search. ¿Qué es Family Search? El Centro Family Search es un acuerdo que hay entre la Universidad Interamericana, Escuela de Derecho, la Sociedad de Genealogía, que somos los voluntarios que trabajamos allí para ayudar a las personas que van a comenzar sus árboles genealógicos, y la Iglesia de los Mormones. Esa iglesia que es la que ofrece las microfilms y las bases de datos para que se busquen. O sea que eso es un acuerdo entre 3 organizaciones. También utilicé los libros parroquiales de la iglesia San Antonio de Padua en Isabela. Esos libros, ahora mismo la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía está en un proyecto de digitalizarlo y me dieron acceso a esos libros por unas poquitas horas. Y ahí encontré bastantes cositas, yo estaba loca por las cositas que encontré en ese momento. Entrevisté a montones y montones de familias que yo no conocía, yo no sabía que existían. O sea, esto fue un proceso de descubrir mi familia, que aunque vivimos en Aguadilla, en Puerto Rico, una isla tan pequeña, pero yo desconocía esta gran cantidad de familias, de cientos de familias, que yo pues no sabía de ellos.
Así que empecé mis entrevistas en el 2014 y aunque dice que duraron hasta el 2017, duraron hasta enero de este año, que encuentro una prima hermana que yo no sabía que yo tenía. Era una hija natural, hija sin fuera de matrimonio, de un tío mío. Así que hasta eso fue en enero, me enteré de esa prima y de su existencia. Desgraciadamente murió el año pasado en un accidente de carro, así que no pude conocerla. Pero pues, por lo menos aparece en el libro su nombre, el de su esposo, sus hijos y sus nietos. Visitas al cementerio, ustedes saben que ese es nuestro lugar que nos encanta ir. Búsqueda fotográfica, en el libro hay montones de fotografías. Y las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Messenger y el correo electrónico me sirvió para recibir información de toda esta gente que yo estaba conociendo y que ellos me mandaron la comunicación. Ok. Establecí 3 hipótesis para escribir mi libro. La primera hipótesis es si estos hermanos se relacionaron con familias canarias también en Puerto Rico. Y eso también está probado en el libro. Algunos de sus hijos se casaron con hijos de otros canarios. Norma, por acá hay asiento, pase en confianza. Mira por aquí, mira Norma, por aquí. Y no solamente hijos de ellos se casaron con hijos de otros canarios, sino también nietos de ellos se casaron con nietos de otros canarios. O sea que duró por lo menos 2 generaciones más estas relaciones. La segunda hipótesis es si estos hermanos, a pesar de que se habían establecido en pueblos distantes, se seguían comunicando. Miren, Puerto Rico es un dedo, pero en el siglo XIX no había carretera, no había transportación, no había medios de comunicación, no había celular ni teléfono. O sea, pero sí, esta gente se mantuvo comunicándose y en mi libro pruebo que eso existió, que eso pasó. La tercera hipótesis es si mi abuela, Josefa Santos Pérez, había nacido en el barco que los trajo de Tenerife a Puerto Rico. Esa última se quedó sin probar. Pero más adelante lo voy a hablar un poquito más sobre esta tercera hipótesis. Ok, el libro. El libro está dividido en 4 partes. El libro pasa de 300 y pico de páginas. Tiene fotografías, tiene esquelas, tiene documentos. Bueno, es un libro bien variado, bien ameno, su lectura. Hay anécdotas de cosas que me contaron los familiares y las pongo como anécdotas. Hay notas aclaratorias. O sea, hay una serie de elementos en el libro que hace su lectura, para mí, los que lo han visto, que lo dicen que está muy ameno, que no es un libro aburrido de genealogía. Así que se lo voy a pasar para que lo ojeen, para que lo puedan ojear. Ok, vamos a explicarle ahora en qué consisten las 4 partes del libro. Vamos a abundar un poquito más. Esta es la portada de la primera parte. Continuamos con el elemento de la caña de azúcar, el elemento, los símbolos guanches, diciendo que eran canarios, ¿verdad? Y así que esta es la portada. Cada parte tiene su portada. O sea, cada parte tiene su propia personalidad dentro del libro. Seguimos. ¿Qué hay en esta primera parte? Pues mira, en esta primera parte hay unos mapas. Las 2 Antillas, las 2 archipiélagos. El archipiélago canario, el archipiélago de las Antillas. Los 2 están en el Océano Atlántico, en el hemisferio norte. Entonces, pues las 2 islas que estamos hablando. Tenerife, donde estamos ahora mismo, y Puerto Rico. Fíjense qué coincidencia que ambas tienen unas costas llanas muy estrechas y un centro montañoso. Así que hasta en eso nos parecemos un poquito, ¿verdad? En la topografía de estas 2 islas que hermanas. Ok, vamos a ver entonces ahora, esta primera parte tiene 2 ensayos. El primer ensayo se lo encomendé a mi hija Mónica. Así que ella se hizo una experta en cosas de Canarias, ¿verdad? Ok, no es un ensayo erudito, que se quede bien claro. ¿Por qué se hizo este ensayo? Este ensayo se hizo para la familia de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque desconocen lo que son las Islas Canarias, muchos de ellos. No saben ni dónde están ubicadas geográficamente.
Entonces, pues ese ensayo pequeño, corto, les da una idea y les da el gustito para seguir aprendiendo un poco más de las Islas Canarias. Ok, yo destaco unos elementos que es la contribución canaria más importante a Puerto Rico. Nuestro lenguaje. Nosotros hablamos lo que se llama el español atlántico, que es el español que se habla en el sur de España, en Sevilla, Canarias y nosotros en las Antillas. Compartimos palabras comunes, patrones sintácticos similares, preguntas no invertidas y frases donde el sujeto está al frente de un verbo infinitivo. O sea que esos son elementos comunes que nos dejaron los canarios en nuestro lenguaje en Puerto Rico. Otro elemento que quiero destacar es el elemento religioso. Somos grandes devotos de la Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias y especialmente de Tenerife. Tenemos pueblos que esa es su patrona, ¿verdad? Como Mayagüez y otros pueblos de la isla. La devoción a la Virgen de la Candelaria es la segunda en América después de la Virgen de la Guadalupe, así que es muy importante esa advocación que tenemos hacia la Virgen de la Candelaria. Es el 2 de febrero y antes en Puerto Rico se celebraba con fogata. Yo no sé aquí si hay esa tradición de hacer fogata. ¿También? Pues nosotros hacemos un fuego y yo me acuerdo como chiquita que asábamos cosas en el fuego para comerlas y eso lo hacía mi papá. La segunda tradición, realmente, en todo lo que traté de investigar, no hay unos datos históricos, así un documento que diga que las fiestas de Atillo son auténticamente canarias. Pero, ¿qué pasa? Que Atillo y Camuy son los pueblos canarios por excelencia. Y esta fiesta de las máscaras, la tradición dice que sí, que son unas fiestas tradicionales canarias y ya comenzaron, ya evidencia desde que del siglo XIX se celebraban en Puerto Rico y todavía se continúan celebrando. ¿Y cuál? Bueno, el elemento más importante, la numerosa prole que tuvieron los canarios. Aquí estoy yo, prueba de eso. Así que eso es indiscutible. O sea, que se multiplicaron como las estrellas del cielo. Ya vemos miles de descendientes de canarios en Puerto Rico en este momento, ¿verdad? Ok. Vamos entonces, hay otro segundo ensayo. Este ensayo también lo hago yo para ¿quién? Para la gente de aquí, para ustedes. Porque hay unos libros que se van a quedar acá y ese ensayo lo hice, un ensayo sencillo sobre las últimas 3 décadas del siglo XIX en Puerto Rico, que es cuando esta gente, estos canarios llegan allá. ¿Cómo encontraron a Puerto Rico? ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico? Pues ok, Puerto Rico era una colonia de España, eso pues lo saben yo creo que todos aquí. Pero nuestra identidad puertorriqueña ya estaba definida, nosotros nos llamábamos puertorriqueños, ¿ok? Y había unas 3 tendencias políticas. Una era la conservadora, que querían que nada pasara, que nada cambiara, que siguiéramos iguales con España. Estaba la independentista, que quería la independencia de España, y estaba la liberal. Esa tendencia fue la que más evolucionó y se convirtió en la tendencia autonómica. Y lucharon para lograr la autonomía de Puerto Rico. La logran en el 1897. Pero ¿qué pasa? En el 1898 la familia de mi compañera tuvo que regresar aquí a Tenerife, que vivían en Puerto Rico, porque Puerto Rico pasa a ser una colonia de Estados Unidos, ¿verdad? Ok. La esclavitud estaba recién abolida cuando llegan los hermanos. El sistema escolar, había un sistema escolar y público muy limitado, muy limitado. El cultivo de la caña de azúcar continuaba siendo bien importante, pero se había añadido otro cultivo más, el del café, pero ese se daba en la montaña. Se había construido la carretera central que atravesaba nuestra isla, todavía esa carretera existe, claro, ahora está sustituida por una autopista muy bonita, pero esa carretera sigue y es bien bonito pasear por esa carretera, que está bastante deshabitada, porque la autopista, pues, ¿verdad? Se comió lo que pasaba allí. Ok. Había un tren ya que se utilizaba para el carreo de productos y había ya una cultura nuestra, una literatura propia, un arte propio, una música propia, ya al finalizar el siglo XIX. Vamos entonces a la segunda parte, que también tiene su propia portada. En la portada de la segunda parte, ya ese es el Valle de la Orotava.
porque vamos a hablar específicamente en la segunda parte de estos ancestros míos que estaban, que estaban en este lado de acá. Ok. La segunda parte consiste en 13 transcripciones de matrimonio de mis ancestros. La mayoría de ellas fueron cortesía del genealogista José Antonio González, que está en el Congreso de hoy, y que pues maravillosamente él me ayudó en esto. Y también el contrato que yo le hice a la compañía Estudios Genealógicos Canarios, que en el 2015 le hice una consulta y en el 2017. Así que le traje dos ejemplos de dos transcripciones que se consiguieron. Este es el matrimonio de Pedro Santos Acevedo con Julia, Juana, Juliana, María de los Remedios Expósito, mis quintos abuelos. Se casaron aquí en La Laguna, bien cerquita de aquí, la iglesia de la Concepción, aquí bien cerca de aquí, donde estamos, en el 1809. La segunda transcripción que traigo, ya estos son de mis bisabuelos, de Pedro Santos y Lucía Barreto. Este matrimonio se efectúa en el 1842 en la iglesia Santiago Apóstol, que ya esa está en la Orotava. Así que, y también esta segunda parte termina con un árbol genealógico, pero es de mi bisabuela, María de las Mercedes Pérez y Fuente. Se pudo llegar hasta el siglo XVII hacia atrás, de una de sus ramas, por supuesto, de una de sus ramas. Así que en esta parte, en la segunda parte, tiene dos árboles genealógicos. Ok, vamos a la tercera parte y la portada de la tercera parte. Ya aquí están los 6 hermanos que llegan a Puerto Rico y su descendencia. Es el gordo del libro, la parte mayoritaria del libro. Y yo lo pongo hijos del Cañaveral. O sea, yo me considero una hija del Cañaveral, ¿verdad? Por mis antepasados. Así que vamos entonces a detenernos un poco en esta transparencia. Los que están en negrilla son los hermanos que llegaron a Puerto Rico. Yo puedo identificar 9 hijos de Pedro Santos y de Lucía Barreto. Brígida y María Peregrina, la 1 y la 7, estas hermanas llegan antes que los hermanos. ¿Por qué sé que llegan antes? Porque Brígida se casa en el 1875 con un señor del pueblo de Isabela, Sotero Borrero Samut. Y María Peregrina se casa el mismo año que llegan los hermanos, pero antes de que llegaran ellos, en el 1879, también en Isabela, con Mateo Rojas Moreno. Los hermanos llegan a Isabela porque ya sus hermanas estaban establecidas en Isabela. Bartolomé lo pongo en verdecita porque ese es el mío, ¿verdad? Ese es mi bisabuelo, así que está en verdecito. Él vino casado igual que su hermano Melchor. Los dos vienen casados ya de acá, de Tenerife. El primero viene casado con María de las Mercedes Pérez y Fuentes y el otro viene casado con Águeda Machado Pérez. No he encontrado si estas señoras eran primas. Puede ser que fuesen primas. Eso todavía no he encontrado esa evidencia. Ambrosio, el número 8, él llega soltero y permanece soltero. Nunca se casó. Y Juan, que es el más joven de los hermanos que llega, sí se casa en el 1909 con una puertorriqueña de Aguadilla, pero bien chévere. Habían nacido sus 12 hijos primero y después el que se casa, ¿verdad? Después el que decide casarse. Ok, y los otros 3, Manuel, Juana y Aquilina, no tengo evidencia que emigraran a Puerto Rico. No he encontrado esa evidencia. Puede ser que se quedaran acá, ¿verdad? Y puede ser que haya unos parientes por ahí, hijos y descendientes de esta gente. Vamos a ver si algún día aparecen. También pues destaco en el libro las 3 iglesias principales donde mis antepasados o se casaron o se bautizaron, que es la del apóstol Santiago en Realejo Arriba, Nuestra Señora de la Peña de Francia y la Purísima Concepción. Traje aquí son 3 nuevas transcripciones
La del bautizo, ¿por qué las traigo? ¿Verdad? Porque estas son, claro, mis bisabuelos. Es Bartolomé, y fíjense en el año que él se bautiza, 1846, disculpen, en la iglesia Santiago Apóstol. La próxima. La acta de bautizo de su esposa, María de las Mercedes, 2 años después, 1848, en la misma iglesia, iglesia Santiago Apóstol. La próxima transparencia. Ya este es el acta de matrimonio de ellos dos. Y hay un error, el cura comete un error, le pone a él como que tiene 41 años, cuando en realidad él era 2 años mayor que su esposa, tenía 23. O sea que esto, ¿por qué traigo esto, destaco esto? Porque muchas veces estos documentos que son fuentes primarias, encontramos este tipo de error. Por eso es que tenemos que analizar muy bien los documentos. Cuando yo veo esa edad, o sea, cuando analizo bien el acta de nacimiento, la fecha de bautizo, la fecha de nacimiento, me doy cuenta que es un error. Él solamente tiene 23 años y ella 21 años. Y también cuando tú ves la acta de defunción y calculas, no podía tener esa edad. ¿Cómo se casó? ¿Ves? Así que eso, cuando uno está haciendo estas investigaciones, esos son los cuidaditos que hay que tener. En conclusión, Bartolomé de Jesús Santos y Barreto y María de las Mercedes Pérez y Fuentes llegaron a Puerto Rico muy probablemente a fines del año 1879, junto a 3 hijos y otros hermanos. Este documento lo traje porque Bartolomé es el único de todos estos hermanos que se mantiene fiel a la corona de España. Y él hace una declaración de nacionalidad donde así lo indica. Tanto su esposa y sus 8 hijos vivos en ese momento. Ahí está, en el cuarto renglón está mi abuela Josefa, y donde dice que era de la Orotava. La cuarta portada y última, son 4 partes que tiene el libro. Fíjense que ya esta portada es algo diferente. Sigue la caña en un trasfondo suavecito, ¿verdad? Que no se nota como mucho, y entonces ya está una serie de símbolos que son las profesiones y los oficios de estas nuevas generaciones, ¿verdad? Ya estas generaciones no se dedican casi ninguno de ellos a la agricultura, sino que son profesionales, son artistas, tienen oficios, etcétera, etcétera. Y esta casa, ¿por qué la traigo esta casa? Esta casa la construyó mi tío abuelo, Pedro Santos, hermano de mi abuela, y el huracán María no se la llevó. Miren esto, no se la llevó. Tiene más de 100 años. Yo estaba desesperada cuando pasó el huracán por volver a ver si la casa estaba de pie. Y la casa está de pie. Así que eso fue una alegría para mi corazón. ¿Qué hay en esta cuarta parte? Esta cuarta parte hay muchas fotografías de nosotros, los descendientes. Hasta de bebés, de niños, hay una colección de fotografías. ¿Qué se quedó? Bueno, en toda investigación hay que pararla. Yo llevo 4 años, yo estaba ya que quería pararla, porque yo quiero hacer otras cositas, quiero hacer otras investigaciones, ¿verdad? Así que decidí, ¡pum!, se acabó esto. Se quedaron más actas de nacimiento, de bautizos, matrimonios, de funciones. Venir yo a los archivos acá y estar una temporada. Algún día vamos a ver si eso se da, entrevistar más personas, más familiares, y encontrar el acta de nacimiento y bautizo de mi abuela. Esa no aparece por ningún lado. Y esa para mí sería fundamental, yo encontrar ese documento, y no lo he encontrado. Y encontrar realmente en qué barco llegaron ellos. Yo pongo aquí una teoría, ¿verdad?, en el libro, de un barco que coincide con la fecha que ellos llegaron, que llegó a Puerto Rico con unos canarios y los incidentes que hubo con esa llegada. Y yo lo escribo ahí, pero no en ningún momento digo que en este barco ellos llegaron, porque no tengo la prueba que esos nombres estén ahí. Y por último, encontrar a mi familia en Tenerife, a ver si queda alguien por ahí. Si saben de alguien, pues me avisan. Ok. Entonces, los libros, ¿dónde pueden encontrar los libros? Traje unos libros para ser donados. En estas organizaciones, pues va a estar el libro, que lo voy a dejar con Antonio, para que él va a tener la gentileza de repartirlos, y pues el que lo quiera ver, ahí van a estar. Pues muchas gracias y pasen buenas tardes.